Miren cómo amanece, Altas Cumbres, 7 de la mañana. Bueno, estamos en Altas Cumbres, camino a Mina Clavero. Vamos a buscar una localidad, se llama Ambul. 1 de mayo, 7 de la mañana, recién amaneciendo, mirá qué hermoso. Espectacular, ¿o no? En Ambul vamos a hacer un sendero, vamos a buscar una piedra con forma de cara de indio. También vamos a buscar una piedra tallada con la forma del mapa de Córdoba. Suscribite a nuestro canal. Vamos a buscar los volcanes de Pocho y si tenemos tiempo ascender hasta la cima de uno de ellos. También vamos a buscar unas palmeras. Una locura más que hay en Córdoba, palmeras en Córdoba. De ahí se sacan las palmeras Caranday. Palmeras que ustedes pueden ver en las grandes ciudades de Córdoba. Las palmeras se traen del Palmar, de Entre Ríos, o de esta zona al norte, detrás de la sierra. Con este hermoso amanecer vamos buscando todos esos lugares. Ruta 34, kilómetro 66. Ahí abajo te dejo unas calcos de regalo. Está en una bolsita con una piedra para que no se vuele, no se moje. Así que... Vamos a hacer un video en la localidad de Ambul. Ambul, al norte del Valle de Tras las Sierras. Aceite de oliva, 2 por 390. Alfajores, 3 docenas, 700 pesos. 3 docenas. Una docena en Carlos Paz valía 800. Otra cosa que vamos a encontrar en Ambul es una piedra tallada que tiene la forma de Córdoba. Y hay otra piedra más que tiene la cara de un indio. A esos dos lugares nos vamos a dirigir para ver si podemos encontrar. Es un sendero de baja dificultad de apenas media hora, me dijeron, no mucho más. Mina Clavero, Cura Brochero, Dique La Viña. Ambul en quechua significa tierra del alto.
Se encuentra al norte del Valle de Tras la Sierra, a 40 kilómetros de Cura Brochero. Aquí estamos en la plaza 24 de diciembre. Aquí estamos en Ambul, sobre la ruta provincial 15, a 260 kilómetros de Córdoba capital nos encontramos con esta localidad. Desde la ruta hay que hacer un ingreso de 5 kilómetros, todo asfaltado. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, acá tenemos la plaza principal, la municipalidad, la comisaría y la iglesia, todo junto. Claudia, ¿podrías contarnos por favor lo de la fiesta de la misa de Navidad? Sí, nosotros tenemos una fiesta muy importante que es la fiesta de la Navidad, como propiamente dice la Navidad, el 24 de diciembre, que la celebramos aquí en la plaza. Es una fiesta muy importante para los cristianos y más que nada porque fue instituida por el cura Brochero, nuestro santo argentino, que hablando de cura Brochero, nosotros estamos en Ambul, a 30 kilómetros de este lugar tan lindo, donde cuenta toda la historia, ¿no?, de este santo que vino a bregar por los serranos y por dejarnos tanto y hacernos conocer en todas partes del mundo. El 24 de diciembre comenzamos a la tarde, a las 19 horas aquí en la plaza, con la llegada de los pesebres, con la llegada de las cabalgatas, con la llegada de la gente que viene de todas partes, ¿no es cierto?, de todos los parajes y pueblos vecinos que ya conocen y que algunos es por primera vez que vienen, y sobre todo es este encuentro que nosotros decimos tan importante de familia y de comunidad, porque quizás mucha gente que nos está viendo en este momento ha venido a la fiesta de Ambul o quizás ha sido de Ambul y por cuestiones de la vida se tuvo que ir a trabajar o por cuestiones de familia a otros lugares, pero si hay una fecha clave para volver a Ambul es para venir a la fiesta de la Navidad, algo que tiene un valor tan significativo para todos, pero sobre todo por la cuestión religiosa, pero sobre todo por la cuestión de comunidad y de volvernos a encontrar en la plaza celebrando esta fiesta, pero compartiendo, porque aquí se ponen todas las mesas, se celebra la Nochebuena, todos compartiendo la cena de Nochebuena con números artísticos, con desfile de carrozas, con cabalgatas, hasta la madrugada, cuando en este tiempo ya más liberados de la pandemia podemos estar hasta más tarde y poderla compartir, así que esperamos que este año sea tan lindo como siempre. Bueno, mirá dónde estamos. Este lugar, aquí existió la primer capilla de Ambul. Y tiene este monumento porque aquí, debajo de este algarrobo, daba misa el cura Brochero. Había una campana, solamente una campana, colgada de ahí, llamaba a los pobladores vecinos y aquí abajo, aquí mismo, daba la misa. ¿Por dónde anduviste, curita gaucho? Hoy se ha modificado, se ha dado un poco de valor y quedan unos restos, unos vestigios de lo que era la antigua capilla. Escuchame, loro, suscríbete al canal. Sí, paseo de destino. Enmarcado en un ambiente totalmente natural, bien arbolado, bien de campo. Mirá, paseíto donde te traje. Estamos en Ambul, bordeando el arroyo. Vamos a un lugar que se llama La Cara del Indio y la Piedra, donde está tallada la forma de Córdoba. Es un sendero. Mirá, acá lo podés ver. De fácil dificultad, ¿eh? Es muy fácil de hacer. Claudia, nos contabas para alquilar. ¿Qué podemos encontrar en Ambul?
En Ambul tenemos algunos hospedajes que son en casas de familia y alguno que otro así departamento muy pequeño que bueno, la gente nos está proporcionando a medida que también vamos creciendo un poco con la afluencia turística, pero sí tenemos como para venir a quedarnos algunos días. Perfecto, seguimos este sendero. En todo el trayecto vamos a ir atravesando este río, el arroyo Ambul. A ver, vamos por acá que está más fácil. Así que hay que venir preparados. Zapatillas, buenas zapatillas para caminata. Mira, paseíto, si no te trae el viejo de Paseo Destino acá, no te trae nadie. El sendero está bien marcado, no te vas a perder. Y es ancho, diría que casi que una huella de auto, ¿eh? De paso vas disfrutando de la naturaleza, la vegetación autóctona, algarrobos, talas, piquillines. Y de nuevo a cruzar el arroyo. Y seguimos. El sendero está muy bueno, hermosa, hermosa vista, hermosos paisajes, bien señalizado. Me acabo de comer un caramelito media hora. Vieron que los media hora de ahora son más chiquitos, no son como los de antes. Los hicieron de 20 minutos. Los caramelos media hora tienen anetol. Es una sustancia, un químico que se extrae del anís o del hinojo y le da ese sabor característico. Claudia, este pueblo es conocido por sus palmeras, ¿no? Sí, las palmeras tenemos quizás más en la zona de la Pampa de Pocho. Hay un lugar en lo que es el departamento Pocho, que está al otro lado de la ruta 15, que se llama Las Palmas, propiamente dicho, donde sí está muy arraigada ahí de siempre la palmera caranday. Si bien nosotros tenemos algunas especies para el lado de nuestra zona, pero como que lo predominante es en el departamento Pocho. Claro. ¿Son todas caranday? Son todas caranday. Mirá qué maravilla, mirá dónde te traje, paseíto, mirá. Este es un lugar que quizá, tal vez, a lo mejor no conocías. Mirá lo que es este lugar, mirá, 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 mirá. Vamos, no me digan que no, no me digan que no. Y después de una caminata de 15-20 minutos llegamos a este hermoso, hermoso lugar llamado La Cara del Indio. ¿Dónde está, Claudia? ¿Vos qué sabés? La Cara del Indio es esta parte donde nosotros vemos la fachada, como digamos el perfil de la Cara del Indio. Es algo totalmente natural, hecho en la piedra, ¿no? Que se ha manifestado así. Vemos la nariz, la entrada como de la boca, la pera. Y bueno, es cuestión de tener mucha imaginación y darse cuenta. No, sí se ve perfecto. Sí se nota, ¿sí? Esa sería la Cara del Indio. Además coronando este arroyo. Así es, el arroyo de Ambul, que se ve precioso, con agua, a pesar de que por ahí no es una época de muchas lluvias, pero bueno, se ve muy lindo y sobre todo el tremendo silencio y la tranquilidad de este lugar. Otra particularidad del lugar es que en esta piedra podemos encontrar el mapa de Córdoba. Yo te lo enfoco, a ver Claudia, ayúdanos. Sí, está ahí el mapa de Córdoba, muy bien, se nota, hay que tener, como siempre dije, ¿no? Imaginación y verlo, pero está tallado en la piedra naturalmente y bueno, es a lo que nosotros hacemos referencia en este lugar, de que tenemos el mapa de Córdoba y un poquito más allá la Cara del Indio, donde recién estuvimos viendo. El mismo lugar, las dos cosas en este marco tan natural de las piedras de nuestro arroyo. No olvides suscribirte, seguirnos en nuestro canal, Paseos y Destino por las Sierras de Córdoba. ¡Vamos! Y en este lugar tan natural como lo ves, podés venir y acampar. Sobre el arroyo, debajo de un árbol. Cuidado de no hacer fuego, pero podés
traer la carpita y pasar un día espectacular de verano. Justo ahí, mirá, ¿o no? Mirá la planta ahí debajo del agua. Pura naturaleza. Me la llevo para el sombrerito. ¿Sabes cómo era el nombre completo de Bart Simpson? Suscríbete. Me merezco una suscripción. Dale, comentario abajo. Suscríbete, dedito arriba. Bart Simpson se llama Yoyo. ¿Qué? ¿Qué decís, viejo? ¿Qué pavada está hablando? Se llama Yoyo. Mira, poleo para el mate. Y acá tenemos ruda. Así es. Ahí hay más. Acá tenemos carqueja. Cuando andas problemas del estómago, un reemplazo de la buscapina, de un sertal, te tomas un tecito de carqueja. Yo te muestro, vos después decidí. Y acá tenemos menta. Mirá lo que tenemos acá. No te puedo decir cómo se llama, pero imagínatelo, es el que pica. Y pica, A ver, voy a probar uno. Este es el balneario municipal. Aquí hay mesas, asadores, parrillitas. No se cobra ninguno de los servicios, tampoco estacionamiento. Vení, seguime, vamos a ir al Alto de las Cruces. Te voy a contar una historia. La comuna de Ambul queda abajo, bien abajo de todo. Resulta que acá las comunidades que vivían acá arriba no tenían cementerio, porque el cementerio está allá abajo. Entonces, ¿qué hacían? Cargaban el muerto, digamos, al hombro y lo trasladaban. Los trasladaban por sendero como este, empinados, en bajada. Si teníamos suerte, alguna mula había, pero si no, había que trasladarlo en el hombro. Claro, el camino era largo, empinado, y tenían como creencia que no se podía depositar al cadáver en el suelo. Desde el lugar que salía hasta el cementerio no debía ser depositado nunca. Entonces, esta fue la solución. Descubrieron que para ellos este era un lugar sagrado. Podían en todo el trayecto, más o menos esta es la mitad del camino, dejar ese cuerpo por un momento aquí, descansar, montarlo sobre el hombro y seguir trayecto. Mirá la vista que tenemos desde aquí. Eso que vemos ahí abajo es asfaltado. Se llama la Cuesta del Guayco. Tenemos desde Ambul hasta aquí 4 o 5 kilómetros. Mitad de tierra, mitad de asfalto. Una sola huella. Alto de las Cruces. ¿Conocías este lugar? ¿Conocías la historia? No te olvides de dejar un like. Entonces esto fue puesto en valor ahora.
pedido por este señor, el señor Luis Zárate, que nos pidió colaboración, y desde la comuna pudimos venir a acompañarlo y bueno, y escuchar estas cosas tan lindas que hacen a la identidad de nuestro lugar y de la creencia de la gente. Y es un lugar muy importante que vuelva a tener el valor que tenía para ellos en ese momento, para nosotros ahora de que lo conocemos, y la vista propiamente del lugar. Claro, la vista de aquí es impresionante. Sí, Pampa de tenemos Pocho. toda la Pampa de Pocho. Todo lo que se ve quizás más gris es todo lo que son los campos de sembradíos. ¿Será todo Córdoba Y debemos estar muy al límite, ya al fondo tenemos Chancaní y ya tenemos los límites con La Rioja. Claro. Mira, seguimos encontrando plantas. La peperina. Esta zona de Córdoba es diferente porque está llena de estas palmeras, las palmeras Caranday, que pueden encontrarse también en Uruguay, en Paraguay, partes de Bolivia y algunas partes también de la República Argentina. Están así porque sufrieron un incendio hace poco y es notable cómo demora en volver a la normalidad, ¿no? También se les llama palma y no superan los 3 metros de altura. Están divididas en esos sectores que se llaman pínulas, cada uno de los sectores que están así como cortadas, divididas, pínulas. No tienen frutos comestibles. Bueno, hay algunos que elaboran de ese fruto una bebida alcohólica. Palmeras Caranday, en Ambul, un atractivo más. De sus hojas se pueden hacer cestas y otras artesanías, sombreros. Un saludito para Diego Júriga. Gente, quiero agradecer a los que colaboran siempre con el canal, a los que me dan una mano, un cafecito, una ayuda. Ustedes saben que eso es imprescindible, si no, no se podría viajar, no se podría pagar un litro de nafta. Bueno, es una colaboración que muchos están haciendo y yo lo agradezco de corazón. Los que me preguntan cómo se hace porque no saben, en descripciones, ahí abajo del video hay un botoncito que dice descripciones y están las maneras que ustedes tienen para colaborar con el canal. Un like sirve, un comentario buena onda también. Y el que no está suscrito, le pido se suscriba. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todos, amigos. Esto ha sido Paseos y Destinos. No olviden suscribirse.